Bien, pues ya estamos conectados en otro día jueves de nuestro habitual programa Tiempos de Diálogo, que se encuentra patrocinado por la Fundación Desarrollo y Mirada Colectiva. Como siempre hemos dicho, esta fundación fue creada por un grupo de ciudadanos de la comuna de Osorno con la finalidad y el objetivo de ayudar a fortalecer algunos derechos fundamentales de las personas, promover los derechos humanos y promover sobre todo los derechos y la educación cívica. Y no, eso es lo que nos ha tenido ocupado durante todo este último tiempo, entendiendo que se vienen procesos electorales importantes de elección ciudadana, donde vamos a elegir a quién va a dirigir nuestra región como el gobernador regional, quién va a dirigir nuestra comuna, ¿cierto? Como son los alcaldes y concejales. Y lo que nos convoca hoy día, que siento yo que es la elección más importante en la historia que al menos a mí me ha tocado vivir, que es la elección de los candidatos a constituyentes, la elección de los constituyentes, quienes van a ser las personas que van a redactar nuestra constitución, nuestra carta fundamental, quienes son llamados, digamos, a ordenar un poco la casa, a ordenar un poco Chile y hacer este punto de inflexión que tiene muy esperanzado a todos y a todas los chilenos. Para empezar, quiero dar un gran saludo, ¿cierto?, a nuestra panelista habitual y oficial de todos los jueves y los martes, Soraya Ogas. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Después de tanta testosterona del día martes me vuelvo a sumar a las actividades de nuestro programa. Lamentablemente el martes no pude estar presente, me encontraba en terreno y la verdad es que me absorbió más del tiempo esperado, así es que por eso ese día no pude participar. Gracias por haberme disculpado aquel día, estimado compañero. Sí, bueno, lamentablemente ese día los astros no se alinearon Alinearon. a nuestro favor. Pero igual tuvo una entretenida conversación, puros hombres, pero igual tuvo entretenida y también recordamos a las mujeres en su día. No fue la mejor forma de homenajearnos un día después, pero ya está. Siempre nuestro programa ha tenido el sentido de ser paritario y lo hemos hecho en todos los programas anteriores, salvo en ese que justo no estaba Soraya, justo también las candidatas a concejales de la Comuna de San Pablo no podían, pero bueno, ya está. Pero lo que nos convoca hoy día, tenemos tres grandes y flamantes invitados, ¿cierto? Que son candidatos al distrito 25, ¿cierto? Donde se eligen tres personas que van a redactar nuestra constitución, más un escaño reservado. Así que los protagonistas son ellos, pues, así que le vamos a dar el paso a ellos para que se presenten, nos digan quiénes son y nos cuenten también un poco cuál ha sido la motivación que nos ha llevado a participar en este proceso tan importante en la historia de nuestro país. Partamos con María Inés. Hola, bueno, gracias por la invitación a su programa de los días jueves. Bueno, mi nombre es María Inés Barrera, vivo en Osorno, soy artesana de oficio y soy parte de la organización Modatima, que es el movimiento por la defensa del acceso al agua, a la tierra y a la protección del medio ambiente. Desde ahí nació realmente la idea de participar en el proceso constituyente. Nosotros teníamos la idea inicial de que sí se tiene que cambiar la constitución de mucho antes del estallido social, ya estaba como tocando fuerte esa idea, ya sabemos todo, el marca AC en un tiempo atrás fue también bastante nombrado, o sea, estaba siempre esa idea. Y una vez que ya se supo cómo iba a ser el proceso, como organización dijimos que tenemos que ir a proteger el medio ambiente y el derecho humano al agua desde la Constitución, o si no, igual va a ser como, entre comillas, una batalla media perdida. Esa ha sido mi motivación principal, apoyo totalmente a los movimientos sociales, eso es como la idea principal que se tenía para que llegaran a redactarse esta nueva constitución. Eso pues tengo que decir por ahora. Muchas gracias, María Inés.
Juan Carlos, también que te presentes para conocerte y tu motivación también para presentarte como candidato. Gracias, buenas tardes buenas tardes, gracias por la invitación. Estaba comenzando al revés. Se te escucha bajito, Juan Carlos, se te escucha bajito, así que si puedes subir el volumen a tu micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor o igual? ¿Mejor? Súper. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando. Gracias también a María Inés y a Mary por compartir panel. Espacios como estos de encuentro no hay muchos en el distrito, por lo tanto este es un espacio muy preciado. Tengo 27 años, soy hijo de un profesor y también de una cosechera de arándanos, quien a los 40 años quedó cesante. Ella administraba una empresa, quedó cesante y después le dijeron que desde los 40 años no se tiene bonita presencia, por lo tanto ya sobre esa edad se hace mucho más difícil empezar y resurgir, digamos, en el mundo laboral. A la edad de los 18 años decidí estudiar Derecho. La Universidad de los Lagos no tenía Derecho acá en Osorno, así que tuve que mirar para afuera y en eso la Universidad de Chile me becó. La básica la cursé en la Escuela José Ignacio Centeno, que hoy día es Escuela de Artes y Cultura, y la enseñanza media la cursé en el Colegio San Mateo, becado. En la universidad, bueno, distintos intereses tuve, trabajé también en una cárcel, vinculado también a las ayudantías, pero nunca perdí el contacto con mi zona, con mi ciudad, Osorno. Mi infancia igual la crecí en Río Negro, entonces entre Osorno y Río Negro suelo moverme. Y también en ese contexto es que el año 2015 asumí el desafío, después de que la comunidad de laicos y laicas de Osorno me confiera ser uno de los voceros. Así que en ese sentido, cuando estuvimos peleando por la imposición y permanencia del obispo Juan Barros, acusado hasta el momento, todavía está siendo investigado por la justicia por encubrimiento de abuso sexual. Pero a decir verdad, todas y todos quienes estamos postulando a la Convención Constituyente tenemos vinculación con el territorio. Pero si fuera por eso, hubiese postulado a otra cosa. Ser diputado también exige vinculación con el territorio. Lo que me hizo dar el salto y no ser un espectador en todo lo que estaba ocurriendo fue comprender la naturaleza de la elección. Porque ser constituyente, a diferencia de ser un diputado, un senador, un alcalde, un concejal, no es una elección para escoger a alguien que va a ejercer poder, como lo suelen hacer esas personas durante 4 años. Se trata de escoger a las personas que durante un breve periodo de tiempo, que es solamente un año, van a tener que dedicarse a tiempo completo a una sola tarea, que es redactar la nueva constitución y con inhabilidades posteriores. Es decir, no es que esto sea un trampolín para que uno inicie una carrera política, porque a decir verdad, las inhabilidades después hacen que eso sea improbable, sino que es comprender que es tanto lo que está en juego a la hora de diseñar una nueva constitución, que no podía ser neutral, que no podía ser indiferente, no podía pasar de largo. Es por lo mismo que decidí comprometerme y en ese sentido escogí el camino difícil, que era ser independiente. Mary también estuvo en ese camino, que significó recolectar las firmas para de esa manera dar fe de que esta no es una candidatura personalista, sino que también hay un sentido comunitario detrás. Muchas gracias, Juan Carlos. Y finalmente, doña Mary Rosvita Fuentealba. Cuéntenos, a Mary, quién es Mary Fuentealba y sus motivaciones también por estar en este proceso constituyente. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, saludar a mis compañeros candidatos a la constituyente y a los panelistas. Un abrazo grande, fraterno, telemático. Contarles de que, bueno, Mary Fuentealba es una hija de campesinos. Sé que empezamos del inicio. Yo soy una persona que ha pasado por todas las etapas, por lo tanto, a mí nadie me va a venir a contar cómo es la vida de un campesino que camina 2 kilómetros descalzo para ir a clases. Yo lo hice con todos mis hermanos, éramos 7. Y después de eso, como mis padres eran separados, estudié cierto hasta octavo básico solamente. Y tuve que trabajar porque no había los medios económicos para poder seguir estudiando. Después de eso pasó que como a los 22, 23 años tuve mi hija y después ya dije yo, madre, ya me repartía entre trabajar, estudiar, no sé, y proveer.
era muy difícil. Así saqué el cuarto medio con exámenes libres y también yendo a clases presenciales en tercero medio en la nocturna, semana por medio, hasta que terminé mi cuarto medio así, muy, con mucho esfuerzo, pero gracias a Dios pude hacerlo. Después pasaron los años, tuve mis otros hijos y trabajé, pero también estuve mucho de dueña de casa porque hay una edad en que los hijos van creciendo, en que la madre tiene que estar presente para que ese arbolito pueda tener un buen simiente, creo yo, es mi postura. Entonces ya después cuando me separé, el 2016 me gradué de técnico a nivel superior en trabajo social, estudié en IPROSEC, trabajando, siendo dueña de casa y estudiante. Le cuento que no es nada fácil, casi me reventé. Después andaba así como una ola en la calle porque me estresé tanto, pero el resultado fue que me gradué de mi carrera de trabajo social con un 6,7 con excelencia. Entonces, pucha, eso se valora, se ama cuando uno estudia con tanto esfuerzo y se valora demasiado. Bueno, por otra parte, he sido dirigente social por casi 20 años en la lucha, formándome. También he tenido una gran formación con la comunidad, trabajando con la comunidad, con los programas insertos, lo cual me ha llevado a este crecimiento que tengo hoy día. No puedo decir que es un enorme crecimiento que tiene esta persona porque ustedes bien saben que nosotros moriremos aprendiendo y todavía nos va a faltar que aprender. Por lo tanto, esa frase que dicen que solo sé que nada sé, me identifico con ella porque creo que aunque ya voy a tener 60 años, todavía me falta muchísimo por aprender. En cuanto al tema de la constitución política, a mí la constitución política me tiene extremadamente preocupada, no por el cargo, por la responsabilidad que vamos a tener nosotros, porque yo creo que el rato que salgamos elegidos vamos a tener que ser enormemente responsables en estudiar cada materia que nos toque ver, así que me tiene preocupada por el sencilla razón de que la ciudadanía no ha tenido participación en esto, no hemos podido hacer cabildo ciudadano, no hemos podido conversar con ellos, no hemos podido recepcionar sus ideas, sus simples ideas de ellos en palabras simples. Eso es lo que me preocupa a mí. Entonces pienso de que una vez que salgamos elegidos, Dios mediante, quien quiera que salga de nosotros, vamos a tener que trabajar en recoger las ideas de la gente, es decir, si sale alguno de mis compañeros que tengo acá o de cualquier otro, yo creo que como dirigente social voy a quedar en terreno apoyando y tratando de madurar o cohesionarme con los elegidos para que realmente llegue a ellos la opinión de la gente, porque la verdad es que no podemos seguir nosotros trabajando desde mi mirada, porque hay temas tan complejos que necesitamos consensuarlo con los demás. Eso es mi parte. Muchas gracias, Mary. Es parte fundamental, lo hemos dicho, el tema de la participación ciudadana. No solo en este momento, en este proceso de saber elegir efectivamente a las personas que realmente quieren generar un cambio en la Constitución, sino que también durante el proceso de la redacción de la Constitución es súper importante que la gente esté informada, porque hay que recordar que hay un plebiscito de salida, ¿cierto?, donde todos los chilenos en una votación obligatoria, ¿cierto?, vamos a tener que aprobar o rechazar el texto que nos proponen nuestros constituyentes. Así que a invitarlos, digamos, a mantenerse informados, y obviamente nosotros aquí como programa vamos a tener siempre los canales necesarios para que la ciudadanía se informe lo mejor posible. Entremos un poquito en materia. Hemos hablado en otros programas harto, y a lo mejor ustedes en algún momento también podrán hablar sobre los derechos sociales y todo, que son de una u otra manera los temas más sentidos que tiene la ciudadanía, ¿cierto?, para redactar esta nueva Constitución. Pero hay temas valóricos que también van definiendo la Constitución y que también de una u otra forma van marcando pauta, digamos, al país que queremos. Porque entendemos, ¿cierto?, que la Constitución
es como la matriz, ¿cierto? Y que a partir de esa matriz van a venir a futuro proyectos de leyes que van a ir modificando algunas cosas, ¿cierto? Agregando otras cosas, ¿cierto? Pero siempre todo en base a la matriz que proponga la Constitución. Y la Constitución en uno de sus artículos habla respecto al tema de la familia, ¿ya? Y habla respecto a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Pero no define el tipo de familia, no define qué tipo de familia es la que compone esta sociedad. Entonces me gustaría preguntarle a ustedes con qué definición de familia se quedarían ustedes en esta redacción de Constitución, pensando en los variopintos y los distintos tipos de familia que hoy día se constituyen. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? María Inés. Mira, tienes toda la razón que no se dice qué tipo de familia se supone que es el centro en esta Constitución, pero se interpreta según las personas que están en el poder, y obviamente el Tribunal Constitucional también sabemos mucho que está de un lado, y ellos son como los que más siempre interpretan al sentido de hombre, mujer, hijos, y es un poco injusto porque a la vez no hace participar a estas familias a la comunidad. Creo que debería ser más una mirada comunitaria más que de familia, ya que en muchos lugares que están apartados, la familia incluso se extiende hasta hacia los vecinos, hacia una crianza mucho más cooperativista, incluso con los niños de una villa. Es así, y no podemos tampoco encerrar al ser humano dentro de un núcleo familiar y que vaya del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y no tenga relación con su entorno. Entonces creo que por ahí habría que pensarlo en un sentido de más que familia, de comunidad. Esa es mi opinión. Para complementarte un poco, pero por ejemplo, ya si a ti te hicieran la definición de familia, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con una familia homoparental, formada por un hombre y una mujer, Mira, lo típico? en Chile estamos claros que casi nunca, es muy raro ver una familia hombre, mujer, siempre puede ser una familia abuelas, tías, un niño, puede ser también solo abuelas, abuelos. No es siempre un matrimonio como se tiene idealizado, digamos, desde un sector esta familia, y por supuesto que hay que agregar a todas las familias, o sea, puede ser homoparental, puede ser un hogar lésbico, puede ser como te decía, las familias donde quedan las tías a cargo de los hijos, o las abuelas, o los abuelos, o los tíos. Es así la familia chilena, no es solamente un matrimonio como de una novela muy rígido, muy encasillado perfectamente. Señora Mary, la misma pregunta respecto a la Constitución y el concepto de familia. Bueno, en el concepto de familia yo creo que tenemos la libertad de formar familia como nosotros queramos, mientras que seamos felices. Así deben ser las familias, digamos, como uno las estime, ya sean, no sé, dos mujeres si quieren hacer familia, o dos hombres si quieren hacer familia, o el matrimonio con hijos. La cosa es que las familias nosotros las tenemos que considerar todas. Juan Carlos, también la misma pregunta. Súper. Mira, yo soy de la idea de que a nivel de técnica, digamos, de redacción del artículo destinado, digamos, a abordar el tema de la familia, yo señalaría de que la familia o las familias en sus distintas modalidades son, digamos, deben merecer igual trato de parte de, no solamente del Estado, sino de la legislación en general. ¿Y por qué planteo esto? Porque evidentemente la familia canónica, en el sentido de hombre, mujer, una sagrada familia, digamos, de eso ya no se cumple. Eso, y no puede ser que una familia homoparental, una familia de la abuela con el nieto, estén desprotegidos ante los ojos de la ley. Y esto yo lo veo incluso un poco más amplio, en el sentido de que no basta simplemente con reconocer distintos tipos de familia, sino que necesitamos de que los distintos tipos, las distintas modalidades de familia tengan tiempo, tengan las oportunidades para desarrollarse. Yo hace poco pedí matrimonio porque quiero formar mi propia familia y soy deudor un semestre del crédito con aval del Estado. Y como por cesantía lo he ido postergando,
Entonces consulté, le dije a la oficina, mire, quiero casarme, quiero saber si es que esto va a generar algún desincentivo, digamos. Y me dijeron, fantástico, cásese, pero usted no puede alegar después que por cesantía no puede pagar el CAE porque no es creíble que usted casado no tenga ingresos. Por otra parte, todas las personas me dicen, oye, no, a propósito de esta cuenta de ahorro para la vivienda, me dicen, Juan Carlos, no se te vaya a ocurrir casarte. ¿Por qué? Porque vas a quedar en la última prioridad para recibir algún tipo de subsidio. Entonces es ahí, en esos aspectos, donde vemos cómo, a pesar de que la Constitución actual reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y yo creo que en parte eso es correcto, necesitamos ampliar a las distintas modalidades de familia, a decir verdad se queda en una bonita declaración, porque a decir verdad, en lo concreto, los incentivos están puestos para que uno no pueda realizar vida familiar. ¿Cuánto tiempo perdemos, digamos, en el transporte para llegar a las casas? Llegamos agotados, llegamos cansados, con jornadas laborales extenuantes, y eso sin duda carcome la vida familiar. Yo creo que es importante entonces incentivar no solamente el reconocimiento a las distintas modalidades, sino avanzar aún más para que existan las oportunidades para poder vivir en familia. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero llevarnos a otro tema que es muy importante y que la gente cada vez está haciendo más sentido, y que dice relación con el actuar de nuestro Poder Judicial. Y no solamente el Poder Judicial en sí, sino que todo lo que involucra Ministerio Público, la Defensoría Pública, ¿cierto? La Fiscalía, que de una u otra forma van a tener que ser tocadas, digamos, también en este proceso constituyente, y es tan dificultoso de repente poder decir, no sé, remover un juez, por ejemplo, cuando uno siente que no está actuando de la mejor forma. ¿Qué opinión le merecen ustedes si es que efectivamente en Chile hay igualdad ante la ley? Y cómo podemos efectivamente que ese concepto, ¿cierto?, que aparece en la Constitución esté realmente en la práctica, ¿cierto?, sea garantizado, porque todos sabemos que de una u otra forma en la práctica eso no es así, digamos. Hay un concepto que está muy arraigado, ¿cierto?, en la sociedad, que se dice que en Chile se encarcela la pobreza. Entonces, ¿qué matices de reforma ustedes creen que le harían al poder judicial? Y cómo tratarían ustedes de que este concepto de igualdad ante la ley efectivamente sea garantizado y sea en la práctica efectivamente ejecutado como corresponde? Señora Mary. Y sí. Bueno, es una pregunta bien compleja porque, a ver, yo lo voy a decir en mis palabras. Ustedes saben de que hoy día todo está corrompido, por lo tanto, la justicia o la cárcel y todo eso existe para la gente pobre. Esos van a la cárcel. Los que hacen otro tipo de delitos y que tienen dinero no van a la cárcel. Por lo tanto, yo no sé dónde tendríamos que ver la corrección realmente para poder evitar eso, porque nosotros la verdad es que sí hemos llegado hasta esta instancia de querer escribir una nueva constitución es precisamente por todo el tema de corrupción y por todo el tipo de injusticia y desigualdad que hay, porque si, por ejemplo, en el caso del niño que murió en la Araucanía o que lo mataron, yo encuentro que ahí, por ejemplo, se estaban esforzando por inculpar al tío abuelo, porque el caballero era humilde y quizás no tenía palabras para defenderse y quizás con los nervios y todo se contradecía. Y pudo haber sido otra persona. También se hablaba, leí todo eso en las redes sociales y tenemos un ejemplo para realmente revisarlo, analizarlo. En las redes sociales, de todo lo que leí, decían que el niño había desaparecido 9 días y tenía una data de 6 días. Entonces algo está mal ahí y se está escondiendo, por lo tanto, yo no sé de qué forma podríamos arreglar eso en la Constitución, porque realmente aquí lo que ocurre es
una corrupción donde todo el mundo está coaludido. Entonces yo no sé de qué forma le podemos decir a los ciudadanos que nosotros vamos a arreglar eso en la Constitución. ¿Cómo lo podemos arreglar? Es un tremendazo tema, pero ¿cómo lo podemos arreglar? Por ejemplo, el tema de Carabineros. ¿Cómo lo podemos arreglar? Eso, por ejemplo, Carabineros es una institución que va a tener que ser reformada y quizás porque tiene dos clases. Un carabinero que entra de los nuestros, un ciudadano común de nosotros que entra de carabinero tiene hasta un cierto grado para llegar y de ahí para arriba no le corresponde porque le toca a la otra clase. Entonces, todo eso estamos mal. Por eso yo no sé cómo lo podríamos arreglar eso. La verdad es que yo lo he pensado 1000 veces porque estamos sobrepasados por la corrupción. Todos están amigos con todo y si hay alguien de una clase alta comete un delito, ese hace clases de ética o esas cosas así. Pero el otro se va preso a la cárcel por ¿cuántos años? Y se le echa a perder su imagen, después no puede trabajar, se le ensucian los antecedentes. Entonces, eso es para la persona humilde. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso tenemos que mejorarlo. Eso es igualdad. Pero ¿cómo lo podemos hacer cuando tenemos la corrupción que nos sobrepasa el techo ya? Eso sería mi aporte. Bien, María Inés, también sobre el mismo tema. Ya, a ver, recapitule un poco la pregunta. Te hablaba de cómo podemos, a partir de esta nueva redacción de la Constitución, ¿cierto? Ver un poco la intervención respecto a todos los poderes, no solamente al Poder Judicial, ¿cierto? La Corte Suprema, ¿cierto? Sino que también a los otros estamentos, Ministerio Público, cómo ordenamos un poco ese tema para que en la práctica, ¿cierto? La gente tenga la sensación de que efectivamente hay justicia y que la justicia es igual para todos y no ese concepto, digamos, de que se encarcela la pobreza. Esa es más o menos la idea. Ya, mira, si nos ponemos a pensar como una solución, puede ser obviamente declarar que Chile es un Estado democrático y participativo. Obviamente también hay que eliminar lo que es el presidencialismo extremo que tenemos acá, porque hay muchos, como ya sea ministros, poner a gente en las cortes, en los tribunales constitucionales, van electos por esa sola persona que administra el Estado. Entonces también puede ser cambiando este régimen político y procurar también en la parte orgánica de la Constitución que vaya lo más separado posible el cruce esté entre la política y, o sea, los poderes del Estado, que no se cruce con la justicia, por ejemplo. ¿Qué más puede ser? Como te digo, obviamente se declara una igualdad en la Constitución ahora, pero como ya todos los otros derechos no están, es imposible que también se llegue a esa igualdad. Se puede uno explayar de todas maneras cuando vaya a la redacción de esta parte orgánica. Además, no solo necesitamos justicia, digamos, para las personas, sino que también necesitamos justicia ambiental. Y podemos desde ahí, en la parte orgánica, crear, es súper importante esto para nosotros, crear también este tribunal ambiental que sea de verdad, que tenga multas, tenga potestad de cierre de empresas, incluso encarcelamiento a personas que atenten contra el medio ambiente y de esto conlleve a afectación a la vida de los seres humanos. Entonces, esos son más o menos algo bien básico también para no aburrir tal vez a los espectadores bien tanto tecnicismo. Muy bien, no los aburren, al contrario, están ahí esperando que ustedes respondan. Juan Carlos, cuéntanos también tu opinión respecto al tema. Sí, ahí yo veo por lo menos 4 niveles de intervención. En primer lugar, y desde la Constitución se puede hacer, dar un mandato específico al Congreso, al legislador, para actualizar el Código Penal. El Código Penal que hoy día nos rige es de 1874. O sea, han pasado varios siglos, digamos, desde su promulgación, y lo cierto es que Chile en 1874 era una república particularmente agrícola. Por eso el robo de una gallina, el robo de un animal, era de mucha preocupación porque era el tema económico del momento. Sin embargo, para el 2021 no es tan así, hay mucho más elementos. Entonces, mantener ese código tan digamos, antiguo ha generado ciertas inconsecuencias, como por ejemplo,
que el robo de animales, el abigeato, tiene la misma sanción que un cuasi delito de homicidio. O sea, matar a una persona, según el legislador penal de la época, tiene la misma sanción que el robo de un animal. En ese sentido, tenemos que actualizar las leyes. En segundo lugar, hay un tema de acceso. Tribunales no están presentes en todo el territorio nacional y las cortes tampoco. Nosotros lo vemos, por ejemplo, acá en Osorno. Osorno tiene una cantidad de recursos, o sea, después de la sentencia de primera instancia, se apela y esto se lleva ¿a dónde? A una corte que está en Valdivia, a la postre está en otra región. Y Osorno tiene el suficiente volumen de causas como para tener una corte de apelaciones, pero no, mantenemos un sistema que es bastante lento para actualizarse y eso hace que las miles de causas que se producen aquí en Osorno terminen sumándose a las miles de causas que hay en Valdivia. O sea, si descentralizáramos en cuanto a la existencia física de los tribunales, podríamos sin duda agilizar los procesos. Por otra parte, creo también fijarse en los procedimientos. Chile tiene procesos no solamente penales, sino civiles, que son largos y caros. Si una persona no sufre un daño por 5 millones de pesos, mejor no inicie un procedimiento civil porque el abogado le va a salir más caro. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que desde la Constitución podemos avanzar en procedimientos, en dar un mandato, digamos, al tribunal, o sea, al tribunal, al legislador, para que el legislador pueda dar pie, por ejemplo, a procedimientos de menor valor. Por ejemplo, una persona que no le paga el arriendo a la otra, el dueño de la casa dice, bueno, ¿qué hago? Tengo que iniciar un procedimiento, pero ese procedimiento dura un año. Entonces, contratar al abogado me es más caro que buscar, digamos, o dejar pasar ese mes sin pago. Y esas injusticias generan esa sensación de que el sistema no funciona. Y por último, el cuarto nivel de intervención, creo yo, tiene que ver con los jueces y con los organismos. La Defensoría Penal Pública no está como un organismo autónomo dentro de la Constitución, sino que está subordinado a un ministerio. Por otra parte, el sistema de nombramiento de los jueces. Un juez ante un caso particular no solo mira el caso particular, sino que tiene el otro ojo mirando a su superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones. El ministro de la Corte de Apelaciones tiene un ojo mirando al Supremo, y el Supremo tiene un ojo particularmente en el Senado, y sobre todo en la casa de Guido Girardi, porque de ahí depende el nombramiento del fiscal nacional, depende el nombramiento de los supremos, porque va a depender de si la conversación en la cena, en la casa de Guido Girardi, fue grato o no grato como para proceder con el nombramiento y tener los votos en el Senado. En ese sentido, ahí quiero precisar lo que decía María Inés. No es que del presidente dependa el nombramiento de los jueces. El presidente propone y es el órgano, digamos, del Congreso que viene después a aprobar o no la propuesta del presidente, pero también hay distintos tipos de propuestas, digamos, para satisfacer un cargo. Entonces, evidentemente ahí necesitamos pulir la independencia del Poder Judicial. Gracias, Juan Carlos. Mary mencionaba, ¿cierto? Esta última semana hemos estado con todas las noticias preocupadas por la muerte de Tomás, ¿cierto? Que aún no ha sido esclarecida, pero así como la muerte de Tomás, ¿cierto? Se le dio harta parafernalia, harta publicidad. Hay muchos niños, ¿cierto?, que son abusados y que son asesinados y que no han tenido tanta publicidad como la ha tenido afortunadamente Tomás, digamos, para la familia, para obtener justicia. Y uno de los temas que la gente reclama siempre dice que justicia, la justicia, justicia, justicia. Y cuando salen estos delitos de gran connotación social, ¿cierto? Cuando se asesina a un niño, o se viola y se asesina a un niño, viene al tiro a la mente como una sanción más que moral fuerte, digamos, el concepto de la pena de muerte, que fue sacada de nuestra Carta Magna. ¿Ustedes estarían dispuestos a considerar que en esta nueva Constitución esté el concepto de la pena de muerte? ¿Y bajo qué premisa, digamos, bajo qué delitos creen ustedes, o sino que para delitos en general, o para qué tipo de delitos creen ustedes que debiese considerarse, si es que creen ustedes que debiese considerarse la pena de muerte nuevamente? María Inés.
No, yo estoy totalmente en contra. Bueno, de hecho creo que cuando se abolió la pena de muerte en Chile se firmó un tratado internacional, así que, entre comillas, estarían como faltando a este tratado si llegaran a poner la idea de legislar una pena de muerte. Sí estoy más a favor de una cadena perpetua consecutiva, cosas así, de modificarlo, porque sí, lamentablemente hay cosas como que no se pueden rehabilitar, no se puede reinsertar a la persona en la sociedad, y menos aún con el sistema carcelario que tenemos en Chile, que ni siquiera los delitos menores tienen rehabilitación. Pero creo que la pena de muerte es algo, la idea de la pena de muerte es algo súper populista. Creo que nos hace mal incluso pensar en cómo sacrificar a una persona, incluso llevar a confusiones y a asesinar a personas que no tenían que ver con un crimen, puede llevar a esos errores súper graves que han pasado en muchos países. Además, por eso también muchos países siguen protestando contra la misma pena de muerte para que se termine también en sus propias localidades. Creo que es una terrible idea porque también se puede mal utilizar, incluso, quién sabe, hasta el día de mañana hasta nosotros nos puede tocar, ya que tenemos dificultades en diferenciar a quienes sí y a quienes no, dado de que puede ser algo político también. Así que creo que es un arma súper peligrosa para poner en Chile y sería un retroceso. Juan Carlos. Sí, yo creo que la pena de muerte no debería ser considerada ni en la Constitución ni en ningún tipo de ley de la República de Chile, no solo por la suscripción de tratados internacionales, como apuntaba María Inés, sino también porque, a ver, una pena, ¿para qué es? Para prevenir que se cometan delitos. Es decir, si usted comete tal acto, se va a arriesgar a esta sanción y por lo tanto desincentivamos que usted cometa el ilícito. Lo cierto es que si es para evitar que las personas cometan delitos, la pena de muerte en ningún país ha funcionado como un desincentivo para que la gente cometa delitos. Y de hecho, en la criminología, los que estudian como la mente de las personas que cometen delitos, no está claro siquiera de por qué las personas delinquen. O sea, no es tan nítido la causa como para decir, ah, esta es la medida que va entonces a solucionar el problema. Por otra parte, si decimos, no, mira, la pena no es tanto para prevenir que cometan delitos, sino que es para que la persona que cometió el delito sufra lo mismo que sufrió la víctima. Lo cierto es que se pone en una encrucijada al sistema, porque si una persona mata a otra, la pena equivalente sería la pena de muerte. Pero entonces, ¿cuál sería la pena asociada si yo mato 2 personas, 3 personas, 4 personas, 10 personas? Hay una relación en los países que tienen pena de muerte con el aumento de atentados terroristas. Porque si por matar a una persona me van a matar, bueno, ¿qué hace entonces que yo pueda matar a más personas, desquitarme con más personas si ya la muerte está asegurada? Entonces, evidentemente, hay que avanzar, digamos, en fortalecer el sistema, que las cárceles no sean un hotel, pero al mismo tiempo asegurar que las cárceles también sean garantes de reinserción, porque no puede ser que las cárceles hoy día sean una escuela de delito. Necesitamos, por lo tanto, avanzar hacia un sistema que sea humano en el trato de las personas que están privadas de libertad, porque, ojo, son personas que están privadas de libertad, más no de dignidad. Yo creo que tenemos que trabajar bien en eso, perfeccionar los procedimientos, y esto está muy relacionado con lo que conversábamos delante, mejorar los procedimientos penales, mejorar el sistema de admisión de los jueces. Necesitamos avanzar a un sistema que mire no solamente la pena, sino que mire también el cómo se sanciona determinado ilícito, y en eso Chile está al debe. Señora Mary. Nos pusieron un tema complejo ustedes, de verdad. Es muy complejo, terrible. Yo creo, o sea, estoy indecisa con el tema de la pena de muerte. Quiere que le diga de ver cosas aberrantes, estoy indecisa con la pena de muerte. Pero les puedo decir esto nomás, que si nosotros ya por un tratado, como dice María Inés, no podemos acceder a la pena de muerte, aparte de que cada tema de estos así espeluznantes, nosotros como constituyentes o como autoridades, yo creo que tenemos que hacerlo consultivo con la ciudadanía. Nunca olvidar eso, porque cuando estamos con un tema complejo, siempre lo vamos a tener que consultar con los demás, porque la opinión de nosotros no puede ser una, pero la de ellos otra. ¿Qué digo yo aquí? Por ejemplo,
ya, no vamos a matar a los delincuentes o a la persona que hizo un delito aberrante, ¿verdad? No lo vamos a matar. Listo, no lo vamos a matar, lo vamos a perdonar, lo vamos a dejar que ahí en la cárcel alimentado y todo, pero muchos están luchando por la ley de aborto y ahí mataríamos a un inocente. Entonces, por eso le digo yo que esto hay que hacerlo consultivo con la ciudadanía. Yo, por ejemplo, como madre, me han dicho, bueno, hartas cosas el tema de la ley de aborto, por esta razón, por esta otra, ya, está bien. Pero yo puedo decir nomás, yo fui madre soltera de 4 hijos. El primero, mi primera hija, como les decía, estudiando con ella y todo, después soltera, aunque conviviendo, pero sin casarme, la ley, esa cosa que sé yo. Crié mis otros hijos, después me separé, el menor tenía 7 años y lo saqué adelante y hoy día son todos profesionales. Lo otro, por ejemplo, pensar también que Chile, nosotros, el 2050 vamos a ser un país de viejos. Yéndonos al tema del aborto, ¿seremos capaces de hacer esa ley para que mueran los niños? ¿O los sin voz, como dicen? Entonces, aquí estamos en una balanza. En cuanto a la gente que cometen delitos, ellos debiéramos hacerlos trabajar y producir su propia alimentación. Porque la verdad es que están bien los que hacen asesinatos, son unos, pero los que delinquen a diario, los que hasta delinquen para volver a la cárcel de nuevo, y ahí están, pasan su vida más presos que libres. ¿Y quién los alimenta? Nosotros, todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces tenemos que pensar que parte de la enseñanza, como dice Juan Carlos, debiera ser ver qué hacer esa gente para que venga el cambio. Primero, los que delinquen, para poder sobrevivir, que aprendan a trabajar, que aprendan a producir su propio alimento, más que tenerlos encerrados todo el día ahí pensando, o en la escuela de cómo mejorar el delito, o de adentro ya con teléfono haciendo las llamadas y las estafas y todas esas cosas. Pensar de cómo hacerlos hacer a ellos para que vayan produciendo el cambio. Todos nosotros trabajamos, ellos también tienen que aprender a trabajar. El Estado, yo creo que el Estado está gastando demasiado en ellos, por lo menos podríamos gastar la mitad y el resto que lo produzcan ellos. Esa sería mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Soraya. Bueno, yo quisiera, bueno, hay muchos temas valóricos que en realidad se podrían consultar y que podríamos estar eternamente conversando y conociendo las posturas de cada uno, ¿cierto? Y las opiniones, porque las opiniones valóricas sin duda que van a quedar plasmadas, valóricas e ideológicas van a quedar plasmadas en la Constitución y son profundamente importantes para saber cómo vamos a continuar o cómo vamos a construir el Chile o el nuevo Chile que queremos, ¿ya? Por eso que es relevante tocar los temas ideológicos y sin duda, ¿cierto?, que tienen relación con su pensamiento al respecto. Y me gustaría poder preguntarles, hemos hablado en otros programas también a propósito de este estado que tenemos, de este sistema que es un Estado subsidiario y que avala y permite tales o cuales acciones y otras las restringe. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el Estado o la forma de Estado que podría ser la más adecuada en esta nueva redacción del proceso constituyente y cómo podría, ¿cierto? Cómo podríamos manejarnos desde aquí en adelante, desde que la Constitución desde que la nueva Constitución se apruebe, poder seguir hacia adelante en relación a el modelo, ¿cierto?, de Estado y al modelo presidencialista o no presidencialista que nos gustaría tener. Me gustaría poder conocer la opinión de María Inés. Mira, yo creo definitivamente, bueno, esto también está en el programa, porque tenemos como programa Modatima, que tiene que ser un Estado social de derecho, con democracia participativa,
y que obviamente también solidario. No más, digamos, esta subsidiariedad que tampoco está estipulada con cada una de las palabras o cada una de las frases, que esto es subsidiado, o esto no, es una interpretación, nuevamente caemos ahí. Pero tenemos que cambiar para que sea solidario, puede ser ya teniendo la igualdad entre hombres y mujeres, sería algo súper importante, obviamente garante de derechos para que tengas educación, de derechos, salud, protección social, y obviamente democrático, participativo, para que no solamente tomen las decisiones unos pocos, sino que nosotros nos podamos ver de alguna forma, con algunas herramientas, más representados en las leyes y normas que se van a ir dictando luego de que ya esté construida esta nueva constitución. Eso. Gracias, María Inés. Mary. La misma pregunta. Sí, yo creo que sí, el Estado debe dejar de ser un Estado subsidiario y hacerse cargo de las cosas más emblemáticas que a él le corresponden, porque al ser subsidiario, él está mirando del frente lo que los privados hacen. Entonces se tiene que hacer cargo realmente de sus verdaderas políticas, de las principales. Para eso nosotros tenemos el Estado como representación de los ciudadanos, y porque confiamos en él o confiábamos en él y creemos que él debiera hacerse cargo de financiar, por ejemplo, la educación, o supervigilar que no haya sobreendeudamiento. La educación es la base fundamental para poder tener un recurso humano desarrollado para poder hacer crecer un país. Por lo tanto, me parece de que esa parte la tenemos que mejorar enormemente, la salud también, la seguridad. Esa es la base fundamental para la autorrealización de las personas. Lo dice eso en la pirámide de Maslow, que nos hicieron estudiar a nosotros en trabajo social. Entonces yo creo de que el Estado sí se tiene que empezar a dejar de ser subsidiario, de traspasar la responsabilidad de él a las instituciones privadas y empezar a tomar riendas en el asunto. De los temas emblemáticos hay que hacerlos consultivos con la ciudadanía, no dejar que unos pocos tomen decisiones por nosotros, aunque sean elegidos, pero hay cosas emblemáticas que deben ser consultadas con la comunidad. Debemos empezar a acostumbrarnos a hacer las consultas ciudadanas cuando hay temas emblemáticos y no llegar porque las autoridades tienen representación nuestra, llegar y hacer las cosas. No puede ser así, ya debemos cambiar esa mirada también. Y el sistema presidencial, Mary y María Inés, que creo que ese no nos quedó en el tintero, ¿no? Disculpa. ¿Cuál creen ustedes que podría ser parte, que podría ser el mejor sistema para Sí, a mí me atrae mucho el parlamentarismo con la figura del primer ministro, y bueno, ya tenemos ejemplos como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, donde la primer ministra es impecable, pero creo que para eso necesitamos practicar primero, bueno, y Sergio yo creo que tiene, ya que está en la fundación, practicar lo que es la educación cívica más a fondo para poder llegar a que la gente pueda, digamos, tomar decisiones, conversar y lograr que este régimen sea ordenado. Por el momento diría semiparlamentarista, donde estarían las dos figuras, y obviamente hay que hacerle, como el presidente y el primer ministro, pero hay que hacerle unas modificaciones para que no caigan en fricciones constantes que nos hagan de repente perder el foco de las necesidades de las personas. Pero el presidencialismo ya no, porque tenemos a una sola figura que administra el Estado, que toma decisiones importantes, que nombra a los ministros no según sus capacidades, sino según el partido político afín a él o su pensamiento político, amistad. Como decían delante, nombrar a personas, ya sea de las cortes, de los tribunales. Son muchas cosas que administra realmente el presidente en este régimen, y creo que tiene que ir más hacia abajo, desde las bases, partiendo las decisiones importantes, y así de esa manera
podemos proteger los derechos que se supone que queremos tener en esta Constitución, y para eso el poder no se puede concentrar solamente en una figura, tiene que correr hacia, hacia más lados, digamos. Muchas gracias, María Inés. Mary. Bueno, yo soy de la era que no tuve educación cívica. Yo creo que la educación cívica va a tener que incorporarse nuevamente, pero me parece de que el poder debe ser repartido en ambos. No puede ser cargado ni en un poder ni en el otro, digamos, ni en el presidente ni en el Congreso. Encuentro que ahora estamos un poco... yo diría que el Congreso debiera ser unicameral. No que tuviera cámara alta ni cámara baja, primero que nada por los tremendos costos que significan para nosotros en el país pagar tanta gente para que de repente tengan entrabadas las leyes y todas esas cosas. Entonces, de repente, bueno, los presidentes, no sé si el poder debe ser equilibrado, ni que lo tenga tanto, ni tampoco que se vaya tanto para allá, no, porque de repente puede ser que se le ocurran ideas descabelladas que no se puedan controlar. Muchas gracias, Mary. Juan Carlos. Gracias. Mira, quisiera dar mi idea para después hacer algunos matices. Yo soy de la idea de que el Estado tiene, hoy día el Estado se define como un Estado democrático y representativo. Esa es la definición constitucional del Estado de Chile. Yo creo que debemos avanzar hacia un Estado evidentemente social, es decir, un Estado que se hace cargo de las diferencias inmerecidas de las personas, como la cuna, la herencia, etcétera, que son aspectos que las personas no deciden, que no escogen, sino que son cosas adscritas, es decir, que vienen, digamos, que uno no tiene cómo querer lo contrario. Entonces, a esas desigualdades hay que combatirlas. Y esas desigualdades el Estado puede combatirlas de muchas maneras. Por eso creo en un Estado social, que no le basta simplemente con la igualdad formal que se declara actualmente en la Constitución, sino que da un paso más allá y se hace cargo de lo que en realidad ocurre. Pero también añado otro apellido al Estado social, porque la historia no puede pasar en vano, y lo cierto es que un Estado social a secas no es suficiente. Tenemos que aspirar a un Estado social y democrático de derecho, es decir, donde, por ejemplo, los derechos humanos sean asumidos no solamente como una declaración de buenas intenciones, sino como un límite efectivo a la arbitrariedad del Estado. Porque la historia nos demuestra que cuando los Estados sociales quedan a secas, simplemente la voluntad de la mayoría, que aplaude la voluntad del gobernante de turno, termina poniendo el pie encima de las minorías. Para garantizar entonces un gobierno de mayorías y al mismo tiempo con respeto, participación y también dignificación de las minorías, necesitamos avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho. Dicho sea esto, digamos, como el ideal, cabe un matiz, y es ¿para qué queremos eso? Y si queremos, y por eso estamos discutiendo, cambiar la forma constitucional del Estado, es porque queremos que todos nuestros proyectos de vida se puedan realizar. Que la ausencia del Estado no sea un impedimento para nuestro desarrollo vital, cosa que vemos hoy día en las poblaciones, donde la ausencia y retroceso del Estado entrega esos territorios a la voluntad de más fuerte, que suele ser el narcotraficante, y por otra parte que la sobrecarga del Estado no sea un impedimento para que podamos echar a andar la imaginación, podamos emprender. ¿Y por qué digo esto? Porque se suele hablar mucho de la subsidiariedad, y yo quiero hacer un matiz ahí, y es que existe la subsidiariedad política del Estado y la subsidiariedad económica del Estado. Lo que está en tela de juicio es la subsidiariedad económica del Estado, porque evidentemente no queremos un Estado como fin en sí mismo, sino para servir a los proyectos vitales de sus ciudadanos. En esa medida, políticamente hablando, el Estado siempre es subsidiario, pero no es eso lo que hoy día está en boga. Lo que hoy día está en boga es la subsidiariedad económica, es decir, cuando los privados quieren actuar en un mercado, el Estado debe abstenerse de hacerlo. Y eso hoy día nos tiene problemas. Y nos tiene problemas porque hemos perdido la posibilidad de crear mercados. Siempre pongo por ejemplo a Alemania. Hace pocos años atrás era muy poco, digamos, la inversión de los privados en tecnología de energías renovables, como por ejemplo paneles solares. Y fue el Estado alemán que dijo, bueno, si los privados no lo quieren hacer, vamos a ser nosotros como Estado el que va a dar un paso y va a apostar. Y corrió el riesgo y le acertó. Y hoy día Alemania son los principales productores, digamos, de tecnología de paneles solares. Es decir,
el Estado también puede crear mercados, puede abrir puertas, puede abrir horizontes que los privados simplemente no dan. Por otra parte, la subsidiariedad económica del Estado ha generado otro problema, y que creo yo tiene que ver con la soberanía nacional. El Estado no puede tener, digamos, si los privados quieren invertir en energía en Chile, como ocurre con la empresa CGE, que domina el 84% de la producción de energía eléctrica del país. Curiosamente, el Estado de Chile no puede meterse ahí porque los privados sí quieren. ¿Y quiénes son esos privados que hoy día son los dueños de CGE, una empresa estatal china? Es decir, en algo súper estratégico como es la generación de energía eléctrica, hoy día el Estado de Chile no se puede meter, pero sí se puede meter el Estado chino. Y uno dice, bueno, ¿qué contrasentido es esto? Si hay un problema entre China y Estados Unidos y nos obligan a elegir, bueno, China tiene el poder de dejarnos sin luz en casi todo el territorio nacional. Entonces, sin duda, esa subsidiariedad económica tiene que ser combatida, tiene que ser erradicada, digamos, de la Constitución. Y por otra parte, ustedes hablaban, hay dos patitas más que aquí noté, que en cuanto a la participación y en cuanto al sistema presidencial. En cuanto al sistema presidencial, no es tan claro que uno pueda casarse con un sistema al tiro, porque sin duda tenemos que superar el hiperpresidencialismo, donde, como bien decía María Inés, hoy día el presidente tiene muchas atribuciones. Entonces, humanamente ninguna persona es capaz de dar abasto ante esa exigencia. Sin embargo, ya, corrijamos el hiperpresidencialismo, pero pasamos a un parlamentarismo, pero bueno, no es lo mismo tener un sistema parlamentario donde hay una cámara alta y una cámara baja, y tener al presidente, que tener al presidente con un Congreso unicameral. Y más aún si es que el Congreso va a tener la oportunidad de censurar al presidente. Entonces, esa discusión es muy de caso a caso. No, es muy difícil casarse con un modelo si es que no tenemos a la vista, digamos, todos los elementos que van a incurrir, porque no es lo mismo hablar de parlamentarismo y qué rol cumple el Poder Judicial, como un control también a lo que haga el Parlamento, a tener un sistema presidencial tal vez no tan reforzado como lo tenemos hoy en día, donde el Parlamento pueda equilibrar, como bien decía Mary, el poder. Y en cuanto a la participación, sin duda que tenemos que avanzar en participación, pero yo creo que aquí es importante hacerse algunas preguntas. ¿Para qué queremos la participación? Porque si de repente la participación suele ser un pretexto, y en la universidad me tocó verlo, para dilatar los procesos, y de esa manera grupos minoritarios evitan de que las decisiones se tomen. Por otra parte, tenemos que preguntarnos también la participación de quienes queremos asegurar, porque hablar de participación a secas garantiza que los grupos más favorecidos de la sociedad ocupen los espacios, y es cosa de ver las elecciones. Suelen ser la población más rica la que sale en masa a sufragar, versus la población más desfavorecida. Entonces, tenemos que preguntarnos para qué queremos la participación de quiénes debemos asegurar y en qué queremos participación, porque si ustedes me preguntan, ¿queremos que el alcalde someta a plebiscito el otorgamiento de patentes comerciales? Yo creo que no. Pero sin duda, y en eso Mary yo creo que hizo una sutileza muy buena, que decía en los temas, digamos, complejos, en los temas que convocan a la ciudadanía, es importante la participación, digamos, y que lo que la ciudadanía delibere sea vinculante, porque lo que hoy día pasa con la ley 20.500, que es de participación ciudadana, y a mí me pasó, fui consejero del Ministerio de Educación en el periodo de reforma educativa en el gobierno de Bachelet, que a todos nos consultaban, pero lo que uno opinaba finalmente no pasaba nada. Ok, muchas gracias. Mira, estamos en la hora, pero me quedan dos cositas todavía por preguntar. Así es que voy a lanzar la pregunta. Espero que puedan sistematizar su respuesta para que sea la más precisa. Mira, hablaban a propósito de esto de la participación y de, sobre todo del sistema, ¿cierto? De esta empresa que está a cargo de la electricidad en Chile. Y eso me lleva a pensar en el medio ambiente, en los derechos de aguas, ¿cierto? Y en los servicios básicos que nosotros como chilenos, chilenas, ¿cierto? Debiéramos tener garantizados. Y es ahí donde me gustaría saber cuál es la opinión al respecto. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo pensamos o de qué manera creen ustedes que podrían contribuir a la Constitución para que esta Constitución sea más equitativa? ¿Podríamos partir con María Inés? Ya, Equitativa mira, con enfoque de género. ok. Bueno,
primero hablando del tema del agua. Nosotros, antes del proceso constituyente, ya estábamos viendo los sistemas de remunicipalización que se están dando en Estados Unidos, en Europa, donde no solamente el servicio básico como el agua está volviendo a ser administrado por el Estado, sino que cosas muy básicas como la medicina, la farmacia, todos esos temas caben dentro de la remunicipalización. Claro, no es como lo imaginan muchos que la municipalidad se va a hacer cargo como lo hace de los liceos, porque claro, yo sé que muchos reclaman eso también, pero básicamente puedes crear un consejo de aguas, puedes crear de esta manera que las organizaciones, los sindicatos, las juntas de vecinos y la gente que quiera poner un representante en una mesa del agua, se tomen decisiones que tengan que ver con el manejo del agua urbano, por ejemplo. Tal vez algunos lo encuentran parecido a lo que son los sistemas sanitarios rurales, que antes se llamaban APR. Abogamos por eso nosotros, por un sistema comunitario de agua, donde, claro, tienes que cobrar, porque necesitas mantener las plantas de agua potable más modernas de lo que existe ahora, incluso acá en Osorno, que realmente son como del años 90 todavía. Y crear este sistema que, claro, tú cobres, obviamente la tarifa, vamos a saber realmente en qué se va a ocupar esta tarifa, no como ahora, y que esto se reinvierta, que obviamente se paguen los sueldos, que los sindicatos aquí son súper necesarios en este proceso, y que se reinvierta mucho en tecnología y obviamente el precio del agua sea bien accesible. En la Constitución tenemos que consagrar sí o sí el derecho humano al agua, que tenga la prioridad para ya sea beber, para los cultivos, para los animales del entorno, y ya no puede existir esto que se conoce como los derechos de agua, que es lo que privatiza el agua. Porque claro, si uno lee la Constitución, te habla de los derechos de propiedad del agua, y en el Código Civil te habla que es un bien nacional de uso público, pero quien manda es la Constitución, y obviamente los derechos de agua son los derechos de propiedad. Entonces ahí también tenemos que eliminar el derecho de propiedad hacia los bienes intangibles, que sería en este caso el agua, el aire, el sol, todo lo que se les ocurra, intangibles. Los servicios básicos, sí, tienen, como te decía, que ir un poco cobrados, pero no pensando en mercantilizarlo, no pensando en generar una ganancia para X empresa, X personas, solamente para mantenerlos en buen funcionamiento. No puede ser que enriquezcamos a mucha gente en muchos países en este momento por tener el agua privada, por tener la luz privada, claro, en manos de transnacionales y el agua en transnacionales también. Necesitamos que esos básicos se mantengan en las manos de la comunidad, siempre participando en estos procesos, como te digo, ya sea tarifario, ya sea de desarrollo, que también intervienen las empresas de agua en eso. Necesitamos también, con el tema del agua, revisitar lo que se entiende como territorio. Tal vez entiendan muchas veces como las regiones, puede ser como las ciudades, pero por ahí tenemos que pensarlo en el sistema de cuencas que tenemos para tomar también las decisiones de lo que nos atañe alrededor de esa cuenca, y también puede ir en esta nueva constitución que se redefina el territorio y que tomemos en cuenta las cuencas hidrográficas que tenemos en el país. Es importante esto porque ya que no obtengamos bien la redistribución del poder, por último, las personas o las comunidades que habiten cerca de las cuencas tienen que tener ellos el manejo democrático con lo que tiene que ver con su agua, con el agua de la cuenca que le corresponde. Ya no puede ser tampoco como juntas de vigilancia que existen, que los que más tienen dinero en la junta de vigilancia son los que pueden tomar estas decisiones, entre comillas, democráticas. Ahora tiene que ser visto de otra manera. ¿Qué más era? Se me olvidó la pregunta, era un poco siempre larga, pero en el tema del agua es como que me detuve mucho. ¿De qué manera crees tú que puedes contribuir a redactar una constitución con más equidad de género? Ya, y antes que se me olvide también, hay que poner al final un acuerdo en que ya se cambie también el Código de Aguas, que es de 1981, y que se actualice, e incluso se pueden tomar opciones de constituciones incluso anteriores que tenían mucho mejor el manejo del agua que la que tiene el Código de Agua del 81. Así que eso también hay que cambiarlo. Y yo creo que por ahí cabe poner un prólogo en esta constitución para generar una equidad,
un prólogo que, claro, hay muchos lo consideran como un poema, como una prosa, pero que eso también le da el espíritu hacia abajo a la Constitución. Y ahí en ese espíritu podría quedar enmarcado que es desde un punto de vista feminista, ¿cómo se dice? Con mis gatos que andan saltando por aquí. Todo lo que tiene que ver con la diversidad, pero no pensando en que, claro, va a ser para las mujeres, sino que el feminismo busca la igualdad, la protección, también los mismos roles en las familias ya se redistribuyan, no sean solamente como lo conocemos ahora. Entonces, por ahí en ese espíritu lograríamos tener esta igualdad y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y obviamente incluirlo, esta perspectiva de género, en la parte que tiene que ver con los derechos humanos, que ahí también esta educación que tenga que ver con derechos humanos sea también con perspectiva de género. Eso. Ok, muchas gracias, María Inés. Mary. Mary parece que está un poco retrasada la conexión. A ver ahora. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. ¿Me toca a mí ahora? Exactamente. Las mismas Ah, preguntas. No sé ya. si... Perfecto. Bueno, el tema del agua tiene que ser protegida por la Constitución Política, debe dejar de existir los derechos de agua. Hablando del tema de las ciudades, lo que hablaba María Inés, hay que revisar y regular las tarifas porque sí tiene que haber alguien que haga eso, porque en la ciudad no tenemos un pozo, no tenemos una vertiente, tenemos que tener las conexiones y alguien tiene que encargarse de eso, pero lo que hay que ver son los temas de las tarifas, que tienen que estar reguladas, que nos, por ejemplo, en cada boleta todos los meses nos cobran alcantarilla, si tú lo sumas al año, es una tremenda cantidad de plata innecesaria cobrada y no necesariamente te han hecho la mantención en la alcantarilla. En cuanto al tema de el rural, donde estamos viendo, por ejemplo, gente que está sin agua, animales que están muriendo, es por el tema que los derechos de agua están privatizados. Entonces, tienen que estar protegidos dentro de la Constitución política. Y no solamente los derechos de agua, tiene que haber materia de medio ambiente completa para proteger nuestros recursos naturales, nuestra vegetación, nuestros árboles nativos, evitar la reforestación de árboles de crecimiento rápido que echan a perder la tierra, el control en el mar para evitar la contaminación de las aguas, tiene que primar porque resulta de que nosotros no podemos seguir pensando todo el rato en el negocio, ya permiso para esta pesquera que esté acá, la otra que esté más acá, botando todos los desechos, contaminando el mar. Y dentro de esa materia de medio ambiente entra todo, el reciclaje, todo, es mucho que tenemos que meter ahí, proteger el agua, pero también la materia de medio ambiente es todo un conjunto de cosas. Pasando al tema de género, lógicamente, tiene que ver con el equilibrio en los cargos, en los puestos políticos. Ojalá, a mí me gustaría, por ejemplo, en temas de municipalidades, para decirlo así claro, que la gente me lo comprenda, me gustaría que hubieran 4 mujeres y 4 hombres. En los salarios. ¿Qué dices tú? ¿Mm? ¿Como concejales, equilibrio de género en el consejo? Claro, en todo, en las elecciones, por ejemplo, porque en bueno, cuando yo me inscribí de candidata constituyente me dijeron que tenía que mantener el plan Zebra, lo cual no se dio con algunas listas, habían más hombres que mujeres. Entonces a mí me parece que en eso hay que tener mucho cuidado, tenemos que ir equilibrando ya para que nosotras las mujeres tengamos igual participación que los varones. Eso sin querer discriminarlos a ustedes ni quitarlos de su lugar, pero debemos compartir todo. Eso es igualdad. Y es permitirnos el acceso también, ¿no? Claro, por supuesto, permitirnos el acceso. Muy bien, muchas gracias, Mary. Juan Carlos. Gracias. Sobre medio ambiente, el Estado debe tener, digamos, dicho de otra manera, como bien nacional de uso público, no solamente el agua, sino los bienes nacionales en general. El Estado evidentemente debe tener soberanía sobre aquellos
recursos naturales, porque no son recursos, son más que eso. Creo que debemos avanzar entonces que el Estado raye la cancha para que el ente que administre, que evidentemente ya puede ser un ente público, puede ser un privado, pero no el privado con las leyes que tenemos hoy día. Entonces, porque por ejemplo, no sé, que sea un municipio el que se encargue de administrar los recursos naturales, no es en sí mismo garantía, digamos, de que le vaya a ser un uso eficiente o libre de un mal uso, digamos. Entonces necesitamos leyes en ese sentido más claras, más precisas. Concuerdo con María Inés en la necesidad entonces de profundizar y superar lo que es la actual regulación que da el Código de Aguas. Es importante que a nivel constitucional el agua sea reconocido como un derecho humano, sin duda. Tenemos que avanzar entonces a no solamente una visión antropocéntrica de creer que nosotros somos el centro de todo el quehacer aquí en Chile. Lo cierto es que creo que es sensato apostar a una mirada más ecológica en el sentido de que nosotros existimos, pero no individualmente, sino que coexistimos en una comunidad, pero también en un medio ambiente. Yo creo que es importante entonces, más aún cuando el cambio climático nos pone en el escenario de que los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar ahora y en un poco tiempo más, no es un problema que simplemente sea de nuestra región, sino que es un problema que tenemos como especie. Entonces necesitamos pensar en grande, pensar que no somos el centro, sino que somos parte de un sistema mucho mayor. Entonces necesitamos, yo creo que desde esa perspectiva, discutir todos los temas, no solamente agua, sino que todos los temas relacionados también con el medio ambiente y, ojo, también diseñar un sistema institucional que garantice de que se respeten esos derechos, porque no sacamos nada con reconocer el agua si es que después el ente fiscalizador no tiene, sería como un perro sin dientes, puede ladrar, hacer que muerde, pero a decir verdad no genera el daño para quien produce el daño, cosa de ver lo que está ocurriendo en el río Dama. Y por otra parte, en cuanto a la equidad y perspectiva de género, yo creo que aquí es importante hacer un matiz, y es que se ha creído particularmente, o se ha tratado de aparentar, de que la paridad de género va a funcionar como una forma de que las mujeres, asegurar de que las mujeres toquen temas femeninos en la Constitución. Quienes sostienen eso, y lo he escuchado en varias candidaturas, de exintendentes, por ejemplo, es no comprender de que la perspectiva de género es más que eso. No es para garantizar de que se toquen temas femeninos, como muchos intentan decir. Es para que con ellas, desde ellas, descubramos nuevas formas de relacionarnos, formas de distribuir el poder. Es decir, no es que queremos participación de las mujeres para que las mujeres opinen en los temas de que nosotros creemos que a ellas les va a incumbir. Lo cierto es que queremos discutir todos los temas desde ellas, con ellas, porque si no lo hacemos, hay una forma de ver el mundo que se pierde. Y eso es importante rescatarlo y asegurar esa participación. Por eso, de la misma forma como ahora se aseguró, se garantizó de la paridad de género en la convención, yo creo que es importante extenderla a otras realidades públicas y privadas para que de esa manera descubramos nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de distribuir el poder. Muchas gracias, Juan Carlos. Entendiendo que en esta elección que se va a dar a fin de año de los diputados y senadores es el segundo periodo de los 3 periodos que tiene la acción afirmativa del enfoque de género, ¿cierto? Y de la paridad en la elección al Congreso. Así es que también es importante establecer una mirada y un cambio cultural que genere, ¿cierto? Este cambio más a largo plazo que nosotros, o sea, perdón, más a corto plazo, pero que sin embargo permanezca en el tiempo y que en el fondo la sociedad necesita para seguir avanzando. Así es que agradecerles a cada uno de ustedes su opinión, chiquillos, muchas gracias. Muy Sergio. bien, pues, Gracias. y dejarlo garantizado efectivamente, porque en candidato es paritario, pero al momento de elegir los escaños no es paritario. Entonces es un tema que hay que ir mejorando y obviamente fortalecer y generar los espacios y las garantías necesarias para que más mujeres participen en política y todo lo que dice relación con nuestro país en distintos ámbitos. Quiero saludar, que siempre nos damos un espacio para saludar a las personas que nos están mirando, ¿cierto? Que se dan un tiempito de escribir algún comentario. No solamente
que quedan, digamos, registrados ahí para que ustedes también después los puedan revisar y puedan responder y a lo mejor generar algún diálogo con las personas que escriben. Bueno, saludar a don Rómulo Hernández, que nos está mirando, Catherine Rojas, que siempre nos ve, don Antonio Narváez, doña Carla Linco Acuña, don Pedro Ojeda, que también Carla ha hecho varios comentarios, don José Frick, el gran Frick que nos está mirando, doña María Marrián, Gabriel Huenchuleo, Evelyn, Tatiana Andrade, la Evelyn que va candidata a concejal por Osorno, don Richard Lepe, en fin, si sé que me arranca alguien por ahí. Sandra Carrasco también veo acá. Sí, Rosana Casas. Rosana Casas. Sí. Bueno, hay varias personas ahí que nos han estado viendo y que nos dejan nosotros, por lo menos como programa, ¿cierto? Y junto a la Sori, que lo hemos conversado y discutido, muy contentos porque partimos de chiquitito, como que nadie nos veía, pero de a poquito esto fue aprendiendo y al fin del día es un espacio que nosotros humildemente le ofrecemos a la ciudadanía y a la comunidad, ¿cierto? Para que se informe de mejor manera posible de quiénes son sus candidatos a los distintos procesos. Vamos a ir cerrando, pero esto sí lo vamos a hacer bien relojeada, porque ya nos hemos pasado, quedan hartos temas pendientes, que yo me imagino que ustedes a través de sus redes, a través de compartir con la gente podrán ir hablando y planteando para que se conozca también la postura sobre otros derechos que nos hablaban, como el derecho a la vivienda, a la salud, educación, ¿cierto? Que son cosas muy sentidas por la sociedad y por la ciudadanía y que de una u otra forma fueron los que gatillaron a que hoy día estemos hablando de esta nueva constitución. Quiero cerrar, ¿cierto?, el programa con cada uno de ustedes, pero que nos indiquen el por qué debiésemos votar por ustedes, cuál creen ustedes que es la fortaleza, ¿cierto?, que los define para que la gente los elija y aprovechen de despedirse de la gente. Partamos por eso, Mary, 2 minutitos, así relojeado, vamos a cronometrar aquí, para que nos diga, Sra. Mary, por qué usted cree que debiésemos votar por usted. Su audio. Su audio, Sra. Mary, su audio. Ahora sí. Bueno, yo le invito a la comunidad a votar por mí porque yo soy una conocedora de las reales del submundo, de la gente que está con más problemas siendo dirigente por 20 años. Decirles de que yo ofrezco mi palabra en cuanto se pueda, porque no sabemos qué tanto vamos a poder hacer arriba con todas las amarras que tiene la Constitución, porque para que estamos con cosas, si llegan a aprobar el TPP 11, vamos a quedar bastante amarrados. Así es que prometerle a la gente de que yo, mi palabra empeñada, voy a tratar de cada materia delicada, si que saliera elegida, hacer consulta ciudadana o por lo menos en mi comunidad para tomar una muestra de cuáles son las inclinaciones y su opinión de ellos. Muchas gracias, Mary. Muy bien, Mary. ¿Te quedó un minutito? ¿No quiere decir alguna cosita más? Bueno, ya sí que me queda un minuto, pedir disculpas a la comunidad porque no he andado en la calle haciendo propaganda. Yo soy una persona que tiene enfermedades de base y por la pandemia mayoritariamente he estado por las redes sociales, así es que les pido que cuando vean mis afiches me ayuden a difundir. Decir también que los candidatos independientes no contamos con recursos económicos ni apoyo como los partidos políticos, por lo tanto estamos en desventaja, pero eso no significa que no tengamos todo el power para representarlo y toda la fe de hacerlo lo mejor posible. Muy bien, pues a Mary, esperemos que le vaya bien y la gente haga eco del llamado que usted hace. También lo mismo para cerrar este conversatorio y decir por qué crees tú que la ciudadanía de Osorno, de este distrito tan amplio que va desde San Pablo hasta Puerto Vara, deberían votar por María Inés Barrera. Bueno, tiene razón la señora Mary. Tengo claro que en el momento de que se vaya a redactar el reglamento de la convención, ahí es donde nos vamos a jugar muchas cosas
que pueden hacerle sentido a la gente, e incluso hasta los mismos pueblos originarios que quedaron súper de lado en este proceso. Increíblemente a mí realmente me tiene muy enojada eso. Quisiera poder dar vuelta a la tortilla y creo que ahí nos la vamos a jugar en el reglamento. También yo creo que muchos me conocen en mi labor de ecologista, de Modatima, así que ellos ya saben la confianza que me tienen también al estar, digamos, de repente liderando ciertas actividades y lo tenaz que soy en el sentido de la investigación. Y por supuesto, adhiero también a la propuesta de constitucionabierta.cl, donde ahí te muestran varias formas de cómo puede participar una comunidad en, digamos, este proceso que sea más participativo. También tengo apoyos de organizaciones culturales, dado que también soy artesana y tengo que llevar sí o sí la cultura a esta nueva constitución, ya que está totalmente, los derechos culturales no están nombrados. Y como ven que tengo muchas mascotas, también estoy apoyada por Animales en la Constitución, que es para que todos los animales tengan derechos, o sea, todos los animales no humanos que sean sintientes, no es antiespecista, digamos, que significa que no solamente voy a ir a proteger a las mascotas, sino a todos los animales que tengan la capacidad subjetiva que le ponemos nosotros de sentir. Entonces, el mundo ambiental yo creo que se va a ver reflejado en mi candidatura, y como somos, entre comillas, pocas las organizaciones realmente ecologistas, ambientalistas, ellos ya conocen mi trabajo, así que les tengo confianza y ellos me tienen confianza a mí. Así que nada más que decirle que también soy una persona muy común y corriente, por eso me gano la vida haciendo artesanía, pero a la vez eso me ha dado libertad para el activismo, para estar en una organización social, que yo creo que una de las metas más importantes de crear esta nueva constitución era llevar la voz de la gente organizada, no solamente de los partidos. Eso. Muy bien, María Inés. Muchas gracias. ¿Dónde vendes tu artesanía, María Inés? Por internet, a pedido. Ah, muy bien, muy bien. También un gran apoyo también hemos realizado a través de nuestro programa a los emprendedores, artesanos y en general a todos que lo han pasado muy mal en esta pandemia. Finalmente, don Juan Carlos Claret, en 2 minutitos que nos diga por qué debiésemos votar por usted, don Juan Carlos. Yo creo que es importante que todas las personas del Distrito 25, que como bien decía Sergio, parte en la comuna de San Pablo, pero termina en Los Muermos, no en Puerto Varas. Los Muermos está un poquito más al sur, tirado hacia la costa. Creo que es importante de que nos demos una oportunidad, que nos den una oportunidad a los independientes, toda vez que estamos en un distrito que es bastante hostil, con los rostros nuevos, con los rostros jóvenes. Este es un distrito que se ha caracterizado a nivel electoral por votar por los mismos de siempre. Sergio Ojeda, ¿cuántos años tuvo? Javier Hernández, ¿cuántos años está? Fidel Espinosa, ¿cuántos años lleva? Los alcaldes, ¿cuántos periodos están? Es un distrito que tiende a votar por lo mismo de siempre, y los mismos de siempre nos dan las promesas de siempre, y sin embargo los problemas de siempre se mantienen aquí. Creo que ha quedado comprobado la incapacidad de los mismos de siempre de resolver nuestros problemas. Por eso es que ahora, ante la oportunidad histórica que tenemos de redactar una nueva constitución, sobre todo para aquellos que con esto no estamos iniciando una carrera profesional política, sino que somos personas que queremos aportar desde nuestra experiencia laboral, desde nuestra experiencia en organizaciones, desde nuestro diario vivir, a solucionar aquellos problemas que hacen improbable que nuestros proyectos de vida se puedan desarrollar. No es más ni menos lo que está en juego, es que tu proyecto de vida se pueda desarrollar, que no sea un burócrata en Santiago el que venga a decidir qué modelo económico y qué desarrollo económico vamos a tener aquí en la región, sino que nuestras necesidades, nuestras prioridades sean definidas de manera pertinente por nosotros mismos. En consecuencia, ahora que tenemos la oportunidad de diseñar un país donde tus proyectos de vida se puedan realizar, es que necesitamos, por lo tanto, que votes por independientes, porque como ser constituyente no te asegura un trabajo durante 4 años. Los partidos políticos lo que están haciendo es llevar no al político de renombre y de mucha trayectoria, sino que en varias listas están llevando a los delfines de los diputados de la zona. Es importante entonces que no te pasen gato por liebre, que en la Constitución no haya letras chicas, y eso, la mejor garantía es que votes por un independiente. Si eres del distrito 25, vota por el número 25 en la papeleta de constituyentes. Ahí me vas a encontrar.
Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, gracias por tu participación también, al igual que agradecer a María Inés y a Mary por haber aceptado esta invitación. Es una elección que es muy importante, nosotros hemos insistido en eso, en recalcar que es una decisión importante lo que va a definir a quienes van a redactar nuestra Constitución, y como bien decían ustedes, qué proyectos de vida, qué proyecto de país queremos nosotros para el Chile futuro, para el Chile que van a heredar nuestros hijos. Por eso es importante que voten, ¿cierto? Hay harta cantidad de gente que va de candidato, todos tienen sus visiones, sus miradas distintas, es importante que se informen, pero que siempre tengan ojo puesto en aquellas personas que efectivamente quieren realizar los cambios y que han estado por realizar los cambios, no aquellos que van a ir a entorpecer los cambios que la gran mayoría del pueblo quiere. Agradecerles, ¿cierto? Que les vaya muy bien, no está fácil en esta, encima nos toca de nuevo una cuarentena, va a estar medio complicado hacer campaña, pero es importante que los sigan. Yo vi que los tres son bien activos en redes sociales, tienen sus páginas en Facebook y todo para que la gente los mire, los revise y puedan compartir con ustedes sus experiencias. Sori, ¿te despides? Sí, yo quisiera encargarles una tarea para cualquiera de ustedes que salga electo, ¿no? Equidad, prevención, reinserción y rehabilitación. ¿Ya? Yo soy trabajadora social, me ha tocado ver distintos ámbitos del quehacer y la verdad es que hoy se tocaron muchos temas, desde la equidad de género hasta la reinserción social, y creo que al haber trabajado también tanto con mujeres y con hombres privados de libertad, así como con jóvenes también, infractores de ley en algún momento de mi vida, creo que la prevención, la equidad, porque en realidad mucha de la situación que se da en las familias o en los jóvenes o en los adultos es particularmente a propósito de las carencias de todo ámbito. Equidad, reinserción, ¿cierto? Pero prevención también y rehabilitación en los casos más extremos. Así que esos son mis encargos. Tarea para la casa, entonces, no solamente para las tres personas que nos están aquí acompañando, sino que para todo el resto de los constituyentes y para todas, de una u otra forma, las personas que aspiran a algún cargo público. Ya está, este programa queda grabado para que lo puedan replicar y puedan escuchar, digamos, lo que partieron diciendo desde el primer tema de conversación hasta el último tema de conversación, nuestros tres aspirantes a redactar, digamos, la constitución de nuestro país. Desearles mucha suerte, ojalá les vaya bien. Solamente son tres, así que bueno, esperemos que alguno de ustedes sea alguno de esos tres y que cuando ganen, se lo hemos dicho siempre, si es que llegan a quedar, este paso siempre va a estar abierto, porque el proceso no termina con la elección del constituyente, ¿cierto? Sino que el proceso continúa durante prácticamente un año, donde se va a redactar la constitución, donde vamos a tener que definir y decidir efectivamente si es que lo que todos aspiramos y queremos está quedando plasmado en esa constitución o no. Así que mucha suerte, ánimo, fuerza a todas y a todas, y nos vemos hasta el próximo martes, Soraya, Nos vemos el con próximo nuevos invitados a diálogos comunales, y el próximo jueves con otros invitados también a constituyentes. Un abrazo para todas y todas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao, chao, muchas gracias.